Dirección General de Servicios Médicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coordinación con Radio Educación, presenta Los Universitarios y la Salud, una aportación de la UNAM a la sociedad. Serie realizada con la colaboración de destacados médicos universitarios e invitados especiales, quienes expondrán aspectos relativos a la salud y prevención de enfermedades. Buenas tardes, amigos radioescuchas. La Universidad Nacional Autónoma de México y Radio Educación concluyen este día la serie de programas que se iniciaron hace 2 domingos sobre nutrición. Hasta ahora hemos visto algunas cuestiones relacionadas con la lactancia materna y la alimentación en niños en edad preescolar y escolar. Queremos abordar ahora el tema de la nutrición enfocada hacia la adolescencia y hacia actividades deportivas que muchos jóvenes desarrollan actualmente. ¿Qué deben comer los adolescentes? ¿Cómo deben alimentarse en caso de realizar un esfuerzo adicional al crecimiento y al desgaste físico a través del deporte? ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la alimentación en esta etapa? Quédense con nosotros, aquí se dirán cosas de gran interés para la salud pública y si así lo desean, marquen nuestros números telefónicos para hacer algún comentario, expresar una duda o hacer una pregunta. ¿Ya tienen lápiz y papel a la mano? Bien. Nuestros números telefónicos son el 5750919, 5750919, 5750868, 5750868 y 5750756, 5750756. Recuerden que ustedes hacen la otra mitad del programa. Para hoy tenemos como invitados a la serie Los Universitarios y la Salud a 2 especialistas en nutrición, enviadas amablemente por el Instituto Nacional de la Nutrición. Ellas son las licenciadas Guadalupe Rodríguez Oliveros e Hilda Catalina Hernández Rojo, ambas integrantes del Departamento de Educación Nutricional del Instituto de Nutrición. Y el doctor Benito del Río de Servicios Médicos de Educación para la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana. De la Universidad Nacional Autónoma de México, corrijo. Quisiéramos iniciar con una pregunta básica. ¿Por qué es importante una buena alimentación durante el periodo de la adolescencia? Sí. Bueno, sabemos que la primera aceleración en la curva de crecimiento se da durante el periodo fetal, pero la segunda y última va a ser antes de tener la maduración sexual, que va a estar acompañada de una maduración de gónadas, características sexuales secundarias. Va a haber cambio en los contornos corporales y también en las funciones metabólicas del cuerpo. Esto es en la adolescencia. Generalmente se va a dividir convencionalmente la adolescencia en 2 fases para distinguir una primera etapa que podríamos llamar pubertad y la segunda como adolescencia, que puede abarcar pues el restante. Esta distinción se hace sobre todo porque en la primera parte de la adolescencia va a haber un crecimiento máximo que generalmente se le conoce como el estirón y que va a decrecer o va a ser en una tasa de crecimiento menor después de la pubertad, que va a durar 2 o 3 años, y la adolescencia van a ser cerca de 5 años aproximadamente. La velocidad máxima va a aumentar y va a ser antes de la menarquía en las mujeres, de la menstruación, y en los hombres antes de la espermatogénesis. Después va a continuar, como yo decía, el crecimiento con una tasa menor. En la infancia tenemos que hay diferencias entre niños y niñas, por ejemplo, que son más altos, que tienen mayor peso, los huesos son un poco más anchos y tienen menor grasa, pero estas diferencias son mínimas. Cuando llega la adolescencia se hacen mucho más marcadas estas diferencias
y se sabe que, por ejemplo, en la composición corporal, los hombres van a tener mucho más tejido muscular y las mujeres tejido graso sobre todo. Entonces, todos estos cambios físicos, funcionales y hormonales van a poderse llevar a cabo adecuadamente con una buena nutrición, en lo que tiene que repercutir mucho la alimentación. ¿Cuáles son las recomendaciones de nutrimentos para la adolescencia? ¿Es lo mismo para varones que para jovencitas? Ya hemos aclarado que no, pero en lo que corresponde a la alimentación, ¿podrían ustedes darnos algunas recomendaciones específicas? Bueno, en los requerimientos vamos a ver que va a haber diferencias entre los dos sexos y que se van a hacer el máximo va a ser durante la pubertad. Los requerimientos máximos en niñas y niños van a ser diferentes porque el tamaño total de las niñas va a ser menor en comparación con los niños y la composición corporal también va a ser de diferente manera. Entonces, al aumentar el crecimiento, va a tener mucho más necesidades de energía, por ejemplo, y de los demás nutrimentos. Es más temprana la necesidad mayor de nutrimentos en niñas que en niños. La energía, por ejemplo, va a variar de acuerdo al individuo, de un individuo a otro, de acuerdo también al momento y la magnitud en que se encuentre de crecimiento y la actividad física que realice. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Nutrición hace la diferenciación, sobre todo entre sexos, y no tan específicamente entre el momento de pubertad de máximo crecimiento. Sí. Por ejemplo, en los hombres tenemos de 11 a 13 años 2.500 calorías, y en los hombres de 14 a 18 años, sería de 3.000 calorías. En el sexo femenino vamos a tener de 11 a 18 años aproximadamente 2.300 calorías. Ahora, los requerimientos de proteínas, que van a ser importantes en esta edad porque van a afectar el crecimiento, tienen que abarcar aproximadamente 10 a 20% de la dieta. Otros nutrimentos que se van a incrementar de manera importante en esta etapa van a ser el calcio, que aumenta de 500 a 700 miligramos, ya que los huesos van a crecer en volumen, en densidad y en longitud, y el hierro también, que va a aumentar de 10 a 18 miligramos al día, porque el volumen de la sangre en los hombres aumenta por el tejido muscular, que también se incrementa, y en las mujeres por el ciclo menstrual. Ajá. Nos comentaba el doctor del Río hace algunos programas que ante ciertos cambios de desarrollo de un país a otro, o en determinadas etapas de un país, los habitantes de ese país que se enfrentan al desarrollo se ven de una u otra forma compelidos a desarrollarse también físicamente. Existen algunas deficiencias nutricionales que pudieran presentarse en estas etapas del desarrollo del ser humano. Sí, Guadalupe Rodríguez Oliveros. Sí, yo creo que podemos mencionar dos deficiencias pues más comunes en adolescentes. Una es la deficiencia de hierro y otra la de calcio. En cuanto a la de hierro, pues esta se presenta por las demandas tan altas que tiene el adolescente, por una parte por su crecimiento, y como nos mencionaba Hilda, en el caso de los hombres por el aumento de masa muscular que tiene el varón, digamos, el hombre. En la mujer las necesidades altas de hierro son por otros motivos. Principalmente es por las pérdidas menstruales que tiene cada mes, pero esto hace que en ambos, tanto en el hombre como en la mujer adolescente, tengan una alta necesidad, que muchas veces cuando no se cubre con alimentos altos en hierro en la dieta, pues se presenta este problema. Así vemos, este problema es conocido como anemia, ¿verdad? La deficiencia de hierro. Vemos al adolescente, al muchacho muy pálido, pues con mucha debilidad, con dolor de cabeza, en fin. Y esto se debe pues a una deficiencia de hierro. Ahora, ¿en qué alimentos, verdad? Creo que es importante saber en qué alimentos podemos encontrar el hierro. Principalmente el hierro lo encontramos en el hígado, en las carnes,
en la yema de huevo, también en otros productos de origen vegetal como son las leguminosas y las verduras de hoja, como es la espinaca, los quelites, en fin. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las funciones del hierro en el organismo humano? ¿Por qué se presentan estos cuadros? Bueno, una de las funciones del hierro es ser parte, por ejemplo, de la hemoglobina. Sabemos que la hemoglobina se encuentra en la sangre y es la encargada de oxigenar digamos, todos nuestros tejidos. Entonces, en este sentido, pues las deficiencias se presentarían básicamente por una dieta inadecuada. ¿Y qué pasa en el caso de que no se regule el contenido de hierro en la sangre o en el organismo? ¿Qué ocurriría? ¿Hacia dónde iría el individuo? Sí, doctor del Río. Sí, hacia una baja de rendimiento, ya que los tejidos que están mal oxigenados no van a rendir como debiera ser. Y en el caso específico del estudiante, un estado anémico importante se vería reflejado en el rendimiento pobre de sus estudios. Si no hay una buena nutrición, un buen intercambio de oxígeno en el cerebro y los demás tejidos, se va a ver reflejado en el poco rendimiento del individuo. ¿De qué manera se afectan los hábitos alimentarios debido a emociones o quizá aspectos psicológicos del adolescente? Porque hay una toma de conciencia en este periodo en donde tendemos a la autonomía, somos espectadores de grandes cambios, participamos en ellos. ¿Qué problemas pueden enfrentarse en la alimentación? Sí, son tan importantes los cambios corporales como de la maduración psicológica. Esta tendencia a ser independiente va a hacer que, por ejemplo, se tenga menos supervisión de la familia y menos orientación de la familia, que se acepte en menor grado. Entonces va a haber un rechazo de todo lo que se ha impuesto, incluyendo los alimentos. Vemos que el mayor porcentaje de alimentos que ingiere el adolescente van a ser los alimentos entre comidas. Entonces, se van a adquirir generalmente fuera de casa y van a ser de bajo valor nutritivo, pero muy altos en calorías. Se ve mucho que consumen productos pacotilla, como los pastelillos, las frituras y refrescos también. Refrescos, todo ese tipo de cosas que son muy calorigénicas, pero tienen poco aporte nutritivo, hablando de nutrimentos. Entonces, se puede producir precisamente el exceso calórico, que incluso puede llegar a la obesidad, y deficiencia de otros nutrimentos. Hay interés también por practicar modelos alimentarios que no sean tan tradicionales, no sé, inquietudes por ver el vegetarianismo, en fin, algunos otros, que pues quizá sin mucha información puedan ser contraproducentes. También aquí influye la imagen corporal que por la atracción sexual viene a tener atención en esta etapa. Y hay restricción de alimentos, por ejemplo en las mujeres, o pretensión de desarrollar musculatura en el hombre, también sin cuidar mucho la ingesta alimentaria. Ahora, la inestabilidad emocional, provoca estrés intermitente. Entonces, esto se canaliza comiendo más o en algunas ocasiones puede inhibir también el hambre. ¿Por qué se les prohíbe a ciertos adolescentes o adolescentes el hecho de comer aguacate, cacahuates, nueces, productos grasos, pasteles de chocolate? Tiene un verdadero fundamento, no es más bien una situación tradicional. Estos alimentos que se mencionaban, pues son ricos en grasas y de ninguna manera le harán daño a la persona si considera esto dentro de su dieta como parte de la misma alimentación que acostumbra. Ahora, hay personas que se vician y comen excesivamente esto y entonces, pues lo que tienen es una cantidad excesiva de grasas que han comido. Pero puede ser este tipo de grasas o en frituras o en carnes demasiado grasosas, etcétera, sería el mismo efecto. Tiene que ver en realidad la ingesta de grasas con el acné. Son problemas completamente diferentes. Ajá. Hay ocasiones en que las jovencitas se someten a dietas o a ciertas restricciones alimentarias con el fin de bajar de peso. No es recomendable esto. Como es la época en que tratan de quedar bien con el novio, tener una buena figura, realmente creo que estas personas debieran hacer ejercicio y comer una dieta balanceada. De ninguna manera
tienen por qué limitarse en su alimentación. Deben balancearla, deben buscar una situación adecuada que les permita un buen desarrollo y no viciarse tanto en una ingesta excesiva de calorías huecas, falta de ejercicio, falta de todo, que después, no comiendo, tratan de adelgazar. Esto les causa realmente mucho daño. En el caso de los varones también es lo mismo, ¿no? De repente se pasan 5 o 6 horas jugando al fútbol sin siquiera tomar un buen alimento nutricional. ¿Qué se puede sugerir a los padres para resolver estos problemas? Bueno, yo creo que un problema de nutrición, digamos, si el adolescente está comiendo de más o está comiendo mucho menos de lo que debe, está reflejando un problema no solo, digamos, nutricionalmente, no solo aislado, ¿verdad?, sino que muchas veces esto es un problema de llamar la atención, de pedir atención de parte de sus padres. En este sentido, creo que lo que podemos recomendar a los padres, primero, no ser ahora sí que autoritarios, decir, pues come de menos, ya te bolas, o ya no comas, digamos, ya no comas tanto porque estás muy gordo, sino que lo primero yo creo que sería ver por qué está pasando eso, ver la causa. Si este problema es obesidad, hay que ver si realmente lo es. Como comentábamos en la adolescencia, por ejemplo en las mujeres, pues hay un aumento de grasa, esto es normal, la muchacha se va a ver un poco gordita. Ahora, si este aumento ya es muy importante, pues pasamos al siguiente paso, ¿verdad? ¿Qué tanta actividad física está realizando ella? ¿Es suficiente? ¿O se la pasa pues todo el tiempo sentada viendo televisión, en fin? O digamos sin hacer ningún tipo de ejercicio. Aquí creo que los padres pueden ser un punto importante de estímulo, porque no sé, se pueden programar como en fines de semana actividades conjuntas de ejercicio, ¿verdad? Así el adolescente creo que no se siente abandonado en su problema, se siente que lo comparte. La segunda pregunta que yo les diría a los padres si hicieran es, ¿qué tan buenos son los hábitos alimentarios familiares? Realmente la muchacha obesa está comiendo porque quiere o porque ahora sí que no le queda de otra, ¿verdad? Los alimentos que tienen en la mesa disponibles son, como decíamos, pues muy calorigénicos, no tiene tal vez los hábitos de la familia, no acostumbra muchas verduras ni frutas, sino básicamente muchos alimentos muy altos en grasas, en carbohidratos, en fin, que aunque son importantes en la dieta no deben de ser consumidos en exceso. En este sentido, creo que habría que reconsiderar los hábitos familiares. Y otro aspecto sería la motivación que la familia pueda dar al adolescente que tiene un problema de nutrición. En este sentido, si él o la muchacha están dispuestos a ir bajando de peso, la familia tiene que considerar que no puede esperar una baja de peso muy marcada. Esto definitivamente no es recomendable para el adolescente porque puede tener un efecto negativo en su crecimiento, puede frenar su crecimiento. Entonces, en este sentido, la familia tiene que ser hasta cierto punto paciente en ir estimulando que se vaya bajando poco a poco y no presionar demasiado a la persona. El otro caso que comentábamos cuando hay una baja de peso marcada es también otro problema que creo que los padres deben de poner atención. Por ejemplo, es común, es un aspecto frecuente en los adolescentes, es lo que se llama anorexia nervosa. ¿Qué es esto? Esto consiste en que el muchacho o la muchacha se sienten muy obesos, aunque estén muy delgados, de verdad se sienten. Dejan de comer y tal es su dieta tan pobre que bajan tanto de peso que pues pueden caer en desnutrición y esto como ya habíamos dicho, tener un problema en su crecimiento. Ahora, este problema muchas veces se hace de que comen un poquito y después comen mucho e inclusive se provocan hasta vómito. Este es un problema muy muy serio que los padres tienen que poner atención, que inclusive se recomienda tenga un apoyo psicológico. Bien, ¿cuál es el tipo de alimentación recomendable para esta etapa? Bueno, hay una característica dentro de una dieta idónea que podemos llamar, que son 3 principios. El primero sería consumir cereales y leguminosas en cada tiempo de comida. Esta combinación va a hacer que las proteínas que contienen uno y otro se mejoren.
El segundo principio sería incluir frutas y verduras también en cada tiempo de comida, por su contenido alto en vitaminas y minerales y también por la fibra que va a aportarnos. Y el tercero sería que se incluya también una poca cantidad de algún alimento de origen animal. Entonces se complementaría una dieta idónea y dentro de la adolescencia es importante aumentar de acuerdo a la actividad física que realice. No estamos, por supuesto, todavía hablando ya de deportes practicados con constancia, pero sí es muy dinámica esta etapa. Entonces aumentar una o dos colaciones intermedias en las comidas y que tengan preferiblemente también alimentos de los principios antes mencionados. También se recomienda que se prefieran alimentos con mayor aporte nutritivo y se releguen los que son altamente calorigénicos y poco nutritivos, ¿no? También tenemos que ver que no hay libre demanda de alimentos, es decir, aunque se consuman entre comidas, se recomienda que sea una colación bien equilibrada y no comer muy frecuentemente sin ningún orden. Sería esencialmente las características de una dieta de adolescente. Sí, doctor del Río. Sí, efectivamente, como quedó anotado, es importante que se coma en forma, además de balanceada, bien distribuida. No es razonable que una persona en un momento dado coma de manera excesiva, por ejemplo a mediodía, y tome pocos alimentos o ninguno en los extremos del día. Cuando la persona en periodo de adolescencia tiene mayores requerimientos, es conveniente que, como dijo la compañera, tomen una colación como lo que se dijese un tentempié, una manera de que no tengan un exagerado apetito y lleguen a mediodía a comer también en forma inmoderada, lo cual va a desencadenar una serie de problemas digestivos y nutricionales, ya que la persona que come en forma desordenada va a almacenar grasas también, y esto va a causarle después angustias y problemas. Sin embargo, no hay que dejar de ver que en esta época de adolescencia es cuando el niño, del sexo que sea, va a empezar a tomar las características propias del sexo que le corresponde. Si bien al principio son muy parecidos los niños y las niñas, en esta etapa es cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios que va a distinguirlos a uno de otro. Y las producciones de hormonas serán las correspondientes a cada sexo, que va a darle un aspecto diferente a cada uno de ellos. Así vemos cómo las mujeres empiezan a desarrollarse en forma más armónica a nuestro modo de ver. Y de acuerdo a este mismo criterio, pueden notar que los varones empiezan a ser de conformación más musculada y angulosa. Entonces, en esta época necesitan grandes requerimientos que deben ser bien distribuidos durante el día. Y no hacer un solo alimento, como les digo yo, desde que se levantan hasta que se acuestan, no dejan de comer. Hay que dar lugar a que el estómago efectúe una buena digestión. Nuestros teléfonos están abiertos para recibir sus llamados. Son el 575-0919, el 575-0868 y el 575-0756. Tal vez pudiéramos referirnos un poco a la alimentación especial que deben de tener los jóvenes cuando practican algún deporte. Es en la adolescencia cuando la mayoría tiene actividades continuas en este sentido, por lo que tal vez convenga ampliar el panorama en este aspecto a nuestro auditorio. Sí, Guadalupe Rodríguez Oliveros. Sí, yo creo que
Hablando, por ejemplo, de qué sustancias nutritivas utiliza nuestro cuerpo para tener energía, por ejemplo, son dos básicamente. Una es la glucosa, que es decir, es un carbohidrato o es más conocido como el azúcar de la sangre. Y otras son las grasas. Hablando, digamos, de un adolescente que practica algún deporte, sabemos que primero se utilizan, la fuente más, digamos, más rápida de energía es la glucosa, es decir, los carbohidratos. Esta fuente de energía se utiliza en deportes de corta duración, como pueden ser, por ejemplo, el levantar pesas, el clavados, o un sprint en una carrera de velocidad, ¿verdad? Porque proporcionan energía inmediata. Sí, exactamente. Digamos, es como una chispa de energía. Esto es lo que necesitamos para un deporte corto. Ahora, si ya hacemos un deporte que nos lleve más tiempo, un deporte de larga duración, nuestro cuerpo utiliza otro tipo de sustancias con combustible. Estas son las grasas. No sé, por ejemplo... Regatas, digamos. En regatas, o el fútbol tan común en México, ¿verdad? O sea, el deportista en este caso empieza a quemar sus grasas, empieza a utilizar sus grasas, sobre todo pues ya al final del partido. Ajá. Entonces, esto es lo importante, digamos, esto tiene que ver con la dieta. Si el deportista necesita más energía, pues tiene que obtenerla de alimentos que la aporten. Por ejemplo, fuentes de carbohidratos están todos los cereales, principalmente, como son pues el maíz, trigo, o sus derivados, el pan, las tortillas, las pastas. Y es preferible en este caso lo que le llaman carbohidratos complejos, es decir, este tipo de alimentos que tienen almidón. A los carbohidratos simples, que son, por ejemplo, el azúcar o las mieles, que son, pues, básicamente también calorigénicos, pero que no son tan nutritivos como los otros productos. En la dieta es el aceite y también las grasas que vienen pues dentro de los productos de origen animal. Tenemos también grasas como son la crema, la mantequilla y la margarina. Esas serían las fuentes, digamos, principales de la dieta. Y en el caso de las proteínas, se dice que es básico para los deportistas y también para el crecimiento. ¿Es cierto que el joven que las consume, el joven o la joven, aumenta su rendimiento, que se logra en algunos casos mayor musculatura con esto, Hilda Catalina Hernández? Bueno, sí hay una gran relación entre la proteína y el músculo, porque de hecho la proteína es el principal componente que tiene el músculo. Sin embargo, lo que va a hacer que el músculo se desarrolle va a ser el entrenamiento, y en esa misma medida se van a incrementar las necesidades de proteínas. Ahora, si por ejemplo el joven va a incrementar sus proteínas sin hacer un entrenamiento mayor, de nada le va a servir, porque no se va a incrementar en la misma forma el músculo. Y por el contrario, una ingestión excesiva de proteínas, o sea que supere sus requerimientos, incluso puede traerle efectos nocivos. Va, por ejemplo, a trabajar mucho más el riñón o el hígado, y pues no le va a producir más rendimiento. De urea, que ya personas que ya están grandes, el incremento en urea les resulta que les da hasta reumatismo. Sí, doctor del Río. Sí, efectivamente, todo lo que el individuo come, todo lo que ingiere, debe ser metabolizado por el hígado y eliminado a través de los riñones y la transpiración. Si una persona que no necesita proteínas, y estas al metabolizarse van a dar elementos simples como los aminoácidos, y entre ellos el desecho más común, que es la urea, debe ser eliminado obligadamente por riñón. Tiene un mal funcionamiento renal porque ingiere poca agua, pocos líquidos, va a ser una concentración muy alta en sangre. Esto va a causar una intoxicación en el individuo. Y como no siempre logra eliminar este exceso de urea, de ácido úrico, va a retenerlo y va a causarle más problemas que beneficios. De tal manera que sí es importante que si el individuo no hace ejercicio, se abstenga de abusar de las proteínas, es decir, carnes de cualquier tipo, huevos, leche y derivados. Tenemos, qué casualidad, doctor, porque nos llama Luisa Valdés de la colonia Michoacán,
Nos pregunta que cuál sería la dieta ideal para un estudiante de 18 años que no hace ejercicio. Entonces, pues ya el doctor del Río nos está diciendo que prescinda